fuerzas ejercidas sobre él. Todo el pabellón auricular va a estar recubierto por una piel delgada que se adhiere firmemente tanto al pericondrio de este cartílago elástico como al tejido adiposo que les menciono en el lóbulo, ¿vale? Al ser piel delgada, pues va a tener las características propias de este tipo de piel que no hemos visto aún, pero que el otro bloque vamos a ver de forma más detallada. Es decir, tiene pelos, ¿vale? Pelos delgados de tipo vellosos, generalmente son pelos delgaditos, aunque a nivel de el orificio o el meato auditivo externo, si ustedes se acuerdan, en su anatomía del pabellón auricular identificamos varias estructuras, el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, la concha, el meato auditivo externo, ¿vale? El óvulo y todo esto. Entonces, a nivel del meato auditivo externo, estos pelos se van a engrosar, se van a hacer más largos y oscuros y van a conocerse como los pelos del trago. Estos pelos van a impedir o tratar de impedir que haya de introducción de algún bicho, de algún insecto o partícula hacia el conducto auditivo externo. Aquí tenemos un corte de pabellón auricular donde podemos observar la lámina de tejido cartilaginoso elástico en el centro, su pericondrio bastante grueso en ambos lados, y después viene esta parte que es la que va a estar conformando la piel como tal. Ya veremos más adelante las partes que van a estar formando la piel, la dermis y la epidermis. Todas estas estructuras que ven aquí como de color magenta más fuerte son folículos pilosos que van a dar origen a los pelos que encontramos en este sitio y además tenemos estas glándulas sebáceas asociadas, ¿vale? Si nos acercamos podemos ver el cartílago elástico con su pericondrio, la dermis de esta piel, la epidermis de la piel y folículos pilosos cortados de forma transversal, además de algunas glándulas sebáceas que están asociadas a estos conductos del folículo piloso. El conducto auditivo externo va a ser un conducto en forma de S itálica que se va a encontrar más o menos horizontalizado y que va a constituir el único orificio natural que va a estar revestido por piel, ¿de acuerdo? Este conducto auditivo externo también va a tener sus paredes constituidas en parte por cartílago elástico, que es una continuación del cartílago elástico del pabellón auricular, en el primer tercio o el tercio externo, y los dos tercios internos van a estar sustituidos este cartílago por hueso compacto. ¿De dónde? Del hueso temporal, ¿vale? Ya nos estamos sumergiendo en el peñasco del hueso temporal, y ahí es donde va a empezar a albergarse este oído, ¿vale? Doctor, este órgano. Mande. ¿los pelos no se juntan con el cerumen? Ahorita vemos eso, ¿vale? Aquí. Pero sí, sí se juntan. Todo el pabellón, todo el conducto auditivo externo va a estar recubierto por piel delgada, igual, por lo tanto tengo pelos, ¿vale? Tengo folículos pilosos, tengo glándulas sebáceas e inclusive tengo glándulas sudoríparas de tipo apocrino que también veremos más adelante en piel a mayor detalle, ¿vale? Estas glándulas sudoríparas apocrinas son modificadas y secretan una sustancia que es algo espesa, aunque sigue siendo líquida, y que se conocen como glándulas ceruminosas. Cuando se mezcla la secreción de las glándulas ceruminosas, la secreción de las glándulas sebáceas, que es lipídica, y las células que se están descamando de la piel, esto me va a formar una masa que se conoce de forma popular como cerilla, pero de forma médica como cerumen, ¿vale? Ese cerumen va a tener la propiedad de disminuir al mínimo la probabilidad de que haya proliferación bacteriana y micótica en el conducto auditivo externo, además de ayudar a eliminar las células descamadas de la piel. También en conjunto con los pelos del trago, va a ayudar a impedir que haya una introducción de insectos o de partículas hacia este conducto auditivo externo, ¿vale? Aquí cabe resaltar que el conducto auditivo externo no debe de estar expuesto a la introducción de ningún tipo de instrumento para su limpieza, ¿vale? Estos conductos auditivos externos se limpian solitos, se elimina de forma sola el cerumen que se esté generando, ¿de acuerdo?
Y cuando haya necesidad de retirarlo porque se acumula en exceso, se hace duro y forma algo que se llama otocerosis, debe de ser realizado por personal de salud que esté capacitado para la remoción de este cerumen. Nada de meterse el pasador, el cotonete, la punta de la pluma, no sé, lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, nada Doctor, de meterse ahí. ¿Qué pasó? es que me ha tocado la desagradable situación de ver a personas que se toman muy en serio eso de no introducir ningún objeto para limpiar su conducto auditivo externo. Ajá. Y es un poquito a veces desagradable como ver todo el cerumen acumulado en esa zona y podría dar, no sé, una impresión como de mala higiene. ¿No hay algo para evitar eso sin dañar el conducto auditivo? Vale. Una, no sé por qué andas viendo los oídos a todas las personas. Dos, Oiga, sí, una viaja en metro ahora está ve bien, cosas que no está quisiera bien, ver. hombre. Sí, lo que se recomienda es que durante la ducha dejes caer unas 2 o 3 gotas en cada conducto auditivo externo para que esto facilite la salida del cerumen. En caso de que esto no lo facilite, pues entonces hay que acudir a revisión para ver qué es lo que está pasando. Ahora, si tú te refieres al cerumen que se ve aquí en la concha y en eso sí se puede remover. Yo dije en el conducto auditivo externo, ¿vale? Pero a nivel de la concha y el meato auditivo, pues sí puedes utilizar un cotonete para remover. Eso sí sería cuestión de higiene. Lo que yo me refiero es introducir algo más allá de nuestro meato auditivo externo. ¿Listo? O sea, lo de Ah, ok. afuera, pues sí, yo te entiendo, guácala, pues sí, obviamente ahí sí es cuestión de higiene, ¿verdad? De cada quien. Pero ya adentro no debes de introducir nada. ¿Por qué? Porque el riesgo es que una, puedes impactar más el cerumen y dos, puedes perforar la membrana timpánica. Y esto puede traer algunas consecuencias, desde hipoacusia, es decir, disminución de la percepción de la audición, hasta infecciones graves del oído medio, y nada más ustedes ya saben que anatómicamente, pues puede haber ahí, esta infección puede proliferar tanto que puede invadir el hueso de las paredes óseas de esta cavidad timpánica y llegar a formar, por ejemplo, trombos sépticos a nivel de la carótida o a nivel de la yugular, o inclusive propiciar la lisis ósea del techo de esta cavidad timpánica que finalmente da hacia la fosa media craneana y entonces pues tu cerebrito va a valer. Por eso es importante que tratemos de evitar este tipo de actividades para no lesionar y poder desencadenar en toda esta serie de patologías, ¿vale? Gracias. De nada. Aquí tienen una imagen de un corte de un conducto auditivo externo donde podemos observar que ya nos encontramos a nivel del tercio medio. Aquí hay hueso, donde vemos aquí estas estructuras glandulares de luz amplia, que son las glándulas ceruminosas, y por ahí tenemos algunas glándulas sebáceas asociadas a los folículos pilosos de los pelos que encontramos aquí en nuestro conducto auditivo externo. Muy bien, va que va. Después de esto viene el oído medio. El oído medio es una cavidad hueca llena de aire que va a estar conteniendo una serie de estructuras óseas conocidas como huesecillos del oído, y pues el nombre de cavidad timpánica proviene de timpanón, que significa cuero o membrana del tambor. Si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, mejor aún, tocar y si fuera aún mucho mejor, estudiar acerca de estos instrumentos de percusión, van a saber que todos ellos son huecos y que tienen una superficie tensa, generalmente de cuero, que es sobre la cual se va a golpear para poder llevar a cabo el sonido que va a resonar gracias a estas cajas huecas sobre las cuales se encuentra. Entonces, de ahí proviene nuestro nombre de cavidad timpánica y de membrana timpánica o tímpano, que es lo que conocemos pues en general del oído medio, ¿vale?
dentro de esa cavidad hueca, ósea, vamos a tener estos 3 huesecillos que por su forma y similitud a ciertos objetos se les nombró como martillo o malleus, ¿vale? Uncus o yunque y stapedius o estribo, ¿vale? Y como pueden observar, esta cadena de huesecillos va a conectar de forma física a la membrana timpánica, que va a ser el límite lateral o externo de nuestra cavidad timpánica, con el oído medio a nivel de la ventana oval, ¿vale? Esta ventana oval va a estar siendo ocluida totalmente por la platina o la base del estribo, que va a permitir que la transmisión de las vibraciones que llegan a la membrana timpánica puedan llegar hasta nuestro oído interno. Entre estos huesos hay articulaciones verdaderas de tipo sinovial o diartróticas que permiten los movimientos entre ellos. Y además vamos a tener la asociación de 2 músculos de tipo estriados a estas estructuras que van a permitir la protección ante ciertos sonidos de nuestro oído interno. El oído medio va a tener 6 caras, ¿vale? Va a tener un techo y un piso, una cara lateral y una cara medial y una cara anterior y una cara posterior. Cada una de estas caras tiene un nombre y se relaciona con ciertas estructuras. No voy a hablar de ellas ahorita, únicamente me interesa en este momento hablar de la membrana lateral, perdón, de la cara lateral que está conformada por la membrana timpánica, que ahorita vamos a hablar de ella, y la cara medial que va a estar dada por el oído interno, ¿vale? La porción externa del oído interno. Toda la cavidad timpánica va a estar revestida por una túnica mucosa formada por un epitelio plano simple que se va a engrosar un poco y transformarse en epitelio cúbico simple a nivel de la membrana timpánica, ¿vale? Todo este epitelio va a estar asentado sobre una lámina propia delgada de tejido conjuntivo, y este tejido conjuntivo es el que le va a ayudar a la membrana mucosa, o esta túnica mucosa, a unirse de forma fuerte, ya sea al periósteo en las regiones conformadas por hueso o al tejido conjuntivo de la membrana timpánica cuando es el caso, ¿vale? La membrana timpánica como tal, como ya vimos, embriológicamente proviene de las 3 capas blastodérmicas y por lo tanto lo convierte en una estructura peculiar, ¿no? Es la única estructura que proviene de estas 3 capas como tal, y nos va a, cada una de esas capas originarias nos va a dar una porción distinta de esta membrana timpánica. La porción externa proveniente o derivada del ectodermo va a finalmente quedar como un epitelio plano estratificado con estrato córneo delgadito o inclusive sin él. Yo sé que sus libros dicen que es piel delgada, sin glándulas sebáceas, sin pelos y sin glándulas sudoríparas. Eso no es piel, ¿vale? Entonces, la piel lleva todo eso. Si no tiene eso, entonces es un epitelio plano estratificado, que puede o no tener estrato córneo. En su contraparte, la porción interna derivada de endodermo va a estar constituida por un epitelio cúbico simple o epitelio cúbico bajo simple, que es una continuación de la túnica mucosa que reviste a toda la cavidad timpánica, ¿vale? Finalmente, entre ambas túnicas epiteliales, vamos a tener el derivado del mesodermo, que es tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo es de tipo fibroelástico y que va a encontrarse sobre todo en la región conocida como la pars tersa. Se va a encontrar dispuesta en 2 capas, y estas capas se van a diferenciar dependiendo de la disposición de las fibras, sobre todo de colágeno, ¿vale? La capa externa, las fibras se van a encontrar en una disposición radial a partir del ombligo de nuestra membrana timpánica, y la capa externa se va a encontrar circular y de forma concéntrica a partir de este mismo ombligo. Ese ombligo está dado por la inserción del mango del martillo en la membrana timpánica, ¿vale? La pars flácida, que es superior y anterior, y que va a representar una porción menor de esta membrana timpánica, no va a tener este acomodo de fibras, e inclusive va a ser muy escasa la cantidad de tejido conjuntivo que encontramos a ese nivel, ¿vale? Y por eso va a ser más flácida
como la observamos. No me voy a meter en más detalles de anatomía de la membrana timpánica y cómo se observa con el otoscopio y todo eso, porque al final de cuentas espero que la hayan visto en anatomía y porque no nos va a alcanzar el tiempo si me quedo en esta parte. Aquí tenemos un corte de membrana timpánica donde podemos observar en la parte superior el epitelio plano estratificado con alguna capa de estrato córneo que se está desprendiendo. Después viene la capa de tejido conjuntivo, ¿vale? En sus dos distribuciones, las fibras radiales y las fibras circulares posteriores. Y finalmente tenemos este epitelio cúbico que se encuentra ya hacia la cara interna que da hacia la cavidad timpánica. Los huesecillos, pues no tienen mayor chiste, están conformados por hueso compacto en su gran mayoría y solamente la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque van a tener una pequeña cavidad medular, así, donde le caben como 3 eritrocitos y un megacariocito y tantán, ¿vale? Es una pequeña cavidad medular, pero existe. También vamos a ver que una porción del estribo, la base o la platina, no va a ser de hueso, sino que va a ser de cartílago hialino. Y este cartílago, esta base del estribo va a embonar perfectamente con la ventana oval del laberinto óseo y va a estar unida a esta ventana oval a través de un ligamento que se conoce como ligamento anular, ¿vale? Todos los huesecillos también van a estar recubiertos por la misma túnica mucosa que reviste al resto de mi cavidad timpánica, ¿vale? Asociados a esta cadena de huesecillos, tenemos a los músculos tensor de tímpano y estapedio, los cuales se van a unir el tensor de tímpano al mango de nuestro martillo y el estapedio a la porción del asa del estribo, ¿vale? Van a tirar en sentidos contrarios, de tal suerte que el tensor del tímpano va a estar alando del martillo para poder así jalar a la membrana timpánica y tensarla, mientras que el estapedio va a estar alando en sentido contrario, hacia el sentido externo, al estapedio para evitar que haya una vibración exagerada sobre la ventana oval, ¿vale? De esta forma hacemos más rígida la cadena de huesecillos y evitamos que los ruidos fuertes puedan ser transmitidos hacia el oído interno y lesionar las estructuras que allí se encuentran, ¿vale? Son músculos estriados, no son lisos, pero no funcionan bajo voluntad, sino que por parte de arcos reflejos. Finalmente, la última porción que vamos a estudiar de nuestro oído medio es la trompa de Eustaquio, la tuba auditiva o tuba otofaringea, ¿vale? Esta estructura es un conducto que va a estar comunicando a la rinofaringe con la cavidad timpánica. Tiene una porción ósea, la parte más proximal a el oído medio, que está constituido por hueso igual de la pars petrosa, y una porción distal al oído medio, que va a estar constituida por cartílago elástico, ¿vale? En su totalidad, la trompa de Eustaquio va a estar revestida por epitelio respiratorio, que es epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, y además va a estar asentado este epitelio sobre una lámina propia que, aparte de unirlo a las estructuras ya sea ósea o cartilaginosa, va a contener ciertas propiedades. Va a tener abundantes glándulas mucosas que van a ser más abundantes a nivel de la porción cartilaginosa que de la porción ósea, y también va a tener gran cantidad de linfocitos que igualmente van a ser más abundantes a nivel de la parte cartilaginosa que de la parte ósea. Estas glándulas mucosas y estos linfocitos pretenden ser una protección ante todos los microorganismos que traten de ascender a través de la trompa de Eustaquio para llegar hasta el oído medio. El oído medio es una cavidad que se considera estéril y que no debería de tener ningún tipo de microorganismo dentro de ella, ¿vale? En los niños es más común que haya otitis medias asociadas a faringitis o a rinofaringitis, porque la trompa de Eustaquio es más horizontal y es más fácil que puedan desplazarse los microorganismos hasta la cavidad timpánica. En el caso de los adultos, esto no es común porque ustedes sabrán
que las trompas de Eustaquio se vuelven más inclinadas en sentido anterior, anterior, medial e inferior, ¿vale? Entonces, pues, es menos frecuente la presencia de otitis media, aunque pueden ocurrir. Hay que tratarlas por la situación que les mencioné de las estructuras aledañas que se encuentran a esta cavidad timpánica. Muy bien. ¿Dudas con oído medio y oído externo? No. No. Perfecto, muy bien, chamacos. Entonces, vamos con la cereza del pastel, que es el oído interno, ¿vale? El oído interno, como pueden ver en esta imagen, que es de un ex profesor del departamento, el doctor Gerardo Casanova, en donde pretende dar a evidenciar la tridimensionalidad de esta estructura, que es el conducto coclear, para que no nos quedemos con esa imagen plana que vemos en los cortes histológicos. Aquí es súper importante que tengamos en cuenta esta tridimensionalidad de las estructuras que vamos a ver en el oído interno, sobre todo, ¿vale? El oído interno se conoce también como laberinto y está constituido por dos porciones, el laberinto óseo externo, que contiene al laberinto membranoso interno, ¿vale? El laberinto óseo, como ya estudiaron ustedes en anatomía, va a estar ubicado en la pars petrosa del hueso temporal y va a tener una orientación en simetría axial a cada lado de nuestro cráneo, ¿vale? Si se dan cuenta, ambos oídos van a estar simétricos de forma axial entre ellos, es decir, en reflejo de espejo, ¿vale? Las cócleas van a ser anteriores, mientras que los conductos semicirculares van a ser posteriores. Y va a tener una dirección hacia medial, hacia anterior y hacia inferior, ¿vale? ¿Quiénes constituyen a el laberinto óseo? Pues los conductos semicirculares, que son 3, posteriores, el vestíbulo que se encuentra central y las cócleas anteriores. El laberinto óseo está compuesto por hueso compacto de esta parte del hueso temporal, ¿vale? Y que además va a tener una condensación aún más fuerte y compacta de tejido óseo alrededor de estas cavidades que se va a conocer como la cápsula del laberinto y que va a tener como finalidad la protección de las estructuras que alberga el oído interno. Todas estas cavidades, ojo, tengan en cuenta, el laberinto óseo no es un hueso, sino son cavidades óseas en el hueso temporal, ¿vale? Todas esas cavidades van a estar revestidas por un endostio y aparte recubiertas por células perilinfáticas que van a recordar a fibroblastos muy aplanados y unidos entre sí como de forma epiteloide, ¿vale? También van a revestir estas células perilinfáticas la superficie externa del laberinto membranoso que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cada una de las partes del laberinto óseo de forma rápida. El vestíbulo que se encuentra en la porción central es casi oval, ¿vale? Y va a tener en su porción de la pared lateral, la que da hacia la cavidad timpánica, dos aperturas. Una apertura superior que se conoce como ventana oval o fenestra vestibular y una perforación inferior más pequeña que se conoce como ventana redonda o fenestra coclear. Mientras que la ventana oval está cubierta por la base del estribo a la cual se une a través del ligamento anular, como se los mencioné, la ventana oval está obliterada por una membrana que se conoce como membrana timpánica secundaria, ¿vale? Más adelante vamos a ver hacia dónde conducen estos dos orificios. En el caso de los conductos semicirculares que se encuentran en sentido posterior, superior y lateral a nuestro vestíbulo, vamos a conocer que son 3. Los conductos semicirculares van a describir cada uno unos 3/4 de circunferencia y van a originarse y terminar en el mismo vestíbulo, ¿vale? Como son 3, lo obvio sería que se originaran y llegaran a su fin a través de 6 orificios. Sin embargo, el conducto semicircular anterior y posterior van a iniciarse a partir de un origen común que se llama la rama común y después van a llegar a insertarse al vestíbulo a través de sus orificios independientes, ¿vale? Cada uno de los extremos distales de estos conductos semicirculares, que son el anterior, el posterior y el lateral, estos extremos
distales, terminales, van a ensancharse y se les va a dar el nombre de ampolla. Esta es la ampolla de los conductos semicirculares óseos, ¿de acuerdo? Finalmente, en el extremo anterior, inferior y medial del vestíbulo, tenemos a una estructura en forma de concha de caracol que se conoce como cóclea, ¿vale? O caracol, que es lo que significa cóclea. Este caracol va a tener unas dimensiones aproximadas de 9 milímetros de diámetro en su base y una altura aproximada de 5 milímetros, ¿vale? Va a tener una orientación del ápice de este caracol en sentido lateral, superior y posterior, ¿vale? Esta cóclea va a tener un conducto espiral que va a estar dando vueltas alrededor de un pilar central de hueso esponjoso que se conoce como columela o modiolo. Más o menos va a dar unas 2.5 vueltas, 2 vueltas y media alrededor de nuestro modiolo, aunque yo sé que su ROS dice que da 2.75 vueltas o 2 vueltas 3/4. La verdad es que es el único libro que dice eso, a diferencia de nuestras otras bibliografías básicas, y por eso les puse 2.5 vueltas, aunque la realidad es que no va a ser muy relevante la cantidad de vueltas que esté dando. Entonces, no se angustien, no se estresen y caigan en colapso, porque estoy diciendo 2.5 y no 2.75, como lo dice Erros, ¿vale? No, El no Word pasa dice que nada. 2. ¿Mandé? En el Word dice que 2. ¿En cuál? En el Word. Ah, bueno, pero... miren, de anatomía, bueno, o sea, el Moore se me hace un buen libro, pero, híjole, vean el Latarjet a ver qué dice. Si el Latarjet dice eso, pues ya, me retracto. Pero ahorita vamos a quedarnos con los 2.5 vueltas, ¿vale? Sí. En la base del modiolo podemos observar algunos orificios o perforaciones que van a representar la entrada de unos conductos que van a estar paralelos a el eje longitudinal de la columela y que se van a conocer como conductos columelares centrales o conductos centrales del modiolo. Estos conductos van a llevar por dentro de ellos las ramas o fibras nerviosas centrales del nervio auditivo o nervio acústico o nervio coclear, ¿vale? Ahorita vamos a ver hacia dónde desembocan finalmente estos conductos columelares centrales. Aquí tenemos una representación esquemática del laberinto óseo, donde se les retiró una porción de la pared para que pudiéramos ver el interior o la luz de este laberinto. Aquí en este caso los conductos semicirculares, aquí vemos el receso elíptico del utrículo y el receso esférico del sáculo, y vemos el conducto de la cóclea, ¿vale? No lo confundan con el conducto coclear. El conducto de la cóclea que va a estar emitiendo, que va a estar dando estas 2.5 vueltas alrededor de este pilar central que se conoce como modiolo. En un corte histológico de microscopía fotónica, vamos a poder observar en este corte coronal de la cóclea cómo se ve el modiolo ocupando esta porción central y alrededor de él varias secciones del conducto de la cóclea que finalmente en el ápice van a tener un orificio que va a comunicar a dos estructuras que veremos más adelante y que se va a denominar como helicotrema. Esto que vemos aquí se llama helicotrema y más adelante les menciono a qué estructuras une, ¿vale? A través de este modiolo, pues van a estar aquí transcurriendo los conductos columelares centrales, que cada uno de ellos va a ir desembocando a nivel de la base de esta repisa que vemos aquí, esta repisa ósea que se conoce como lámina espiral ósea, ¿vale? Si se dan cuenta, este pilar central, que es un poco cónico, va a tener esta repisa ósea que es como si fuese la cuerda de un tornillo. Espero que conozca todo el mundo un tornillo y sobre todo los tornillos que son de tipo pija, es decir, aquellos que terminan como en ángulo puntiagudo, y esa porción más distal de esos tornillos emula a esta apariencia
del modiolo, en donde la cuerda representa este entrepaño óseo, que es la lámina espiral ósea, y la parte central del tornillo pues representaría a la columela, ¿vale? Que termina finalmente en un ápice, una región muy afilada en la porción más superior. Aquí vemos un corte óptico de oído interno donde podemos observar una porción de un conducto semicircular, la parte vestibular en donde observamos aquí a una de las máculas, inclusive aquí encontramos otra porción final de un conducto semicircular, ¿vale? Aquí está el vestíbulo y posteriormente está la cóclea en esta situación, el modiolo central. Si yo lo viera o lo imaginara en forma tridimensional, veríamos las vueltas que da este conducto de la cóclea alrededor de nuestra columela. En este corte donde nos podemos acercar, observamos la columela central y observamos estos cortes transversales del conducto de la cóclea que me está dando varios planos de corte, ¿vale? Inclusive a estos aumentos podemos identificar estas estructuras muy celulares que más adelante vamos a nombrar e identificar como el ganglio espiral de Corti. ¿Va que va? Muy bien, esa lámina espiral ósea que les mencionaba como entrepaño saliente desde la columela hacia la luz del conducto de la cóclea va a estar llegando aproximadamente a la mitad de ¿vale? Y esta lámina espiral ósea en su base donde se une a la columela va a tener un ensanchamiento. Este ensanchamiento va a ser hueco y va a formar un conducto espiralado. Este conducto se conoce como conducto espiral de la columela o conducto de Rosenthal, y este conducto de Rosenthal va a albergar a los somas de neuronales que van a estar conformando al ganglio espiral o ganglio coclear de Corti, ¿vale? Este ganglio espiral va a estar conformado por células bipolares cuyas dendritas van a estar siendo enviadas hacia el órgano de Corti en el interior del conducto coclear y cuyos terminaciones o ramificaciones axonales van a ser enviadas hacia el conducto auditivo interno para que puedan llegar así hasta los núcleos cocleares superior e inferior, que ya ustedes conocen, se encuentran en el tronco encefálico, ¿verdad? Entonces, esas fibras emitidas a partir del ganglio espiral de Corti van a formar al nervio coclear, nervio auditivo de nuestro octavo par craneal. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen donde podemos observar a los somas neuronales que en conjunto forman este ganglio espiral de Corti dentro de este orificio, bueno, más bien dentro de este conducto en la base de la lámina espiral ósea, que es esta estructura, y pegaditos a la columela, que se conoce como conducto de Rosenthal, ¿vale? O conducto espiral de la columela. Muy bien. El oído interno, entre ambos laberintos, van a tener un espacio que se va a conocer como espacio perilinfático, el cual va a estar ocupado por un líquido que se conoce como líquido perilinfático o perilinfa. La perilinfa va a tener una composición muy parecida al líquido cefalorraquídeo o al líquido extracelular, el cual va a tener como características una gran cantidad de iones sodio y una escasa cantidad de iones potasio, ¿vale? Esta composición similar al líquido cefalorraquídeo se cree que es porque se piensa que la mayoría de este líquido perilinfático proviene del espacio subaracnoideo, es decir, es un drenaje de líquido cefalorraquídeo que se da a través de una estructura o un canal óseo que conecta la base de la cóclea con el espacio subaracnoideo y que se conoce como acueducto del caracol, ¿vale? Se piensa también que otra porción mucho más pequeña de este líquido perilinfático va a ser sintetizado por las células perilinfáticas a través de un ultrafiltrado que hacen del plasma de la sangre que transcurre a través de los vasos que se encuentran en la membrana de las paredes del laberinto membranoso. ¿Va que va? Entonces también puede provenir de esa porción. Pero la gran mayoría proviene del espacio subaracnoideo. Muy bien. ¿Dudas con el laberinto óseo? Bueno, muy bien.
Vamos a pasar entonces al laberinto membranoso. En el caso del laberinto membranoso, vamos a observar que este laberinto membranoso se encuentra dentro del laberinto óseo y por lo tanto tiene una conformación muy similar, aunque en menor escala, obviamente, porque debe de caber dentro de su contenedor, ¿vale? El laberinto membranoso se divide en dos porciones, una porción vestibular y una porción coclear. El laberinto coclear va a encontrarse dentro de la cóclea, ¿vale? Del conducto de la cóclea, y va a estar dado por el conducto coclear. Mientras que el laberinto vestibular va a encontrarse dentro de los conductos semicirculares, donde vamos a tener a los conductos semicirculares membranosos, dentro del vestíbulo donde vamos a tener a los esteatoconios, ¿vale? Que son el sáculo y el utrículo, y también va a tener una estructura conocida como conducto endolinfático que finalmente va a desembocar en el saco endolinfático. La porción que les puse aquí en violeta representa, o el laberinto vestibular, representa la porción del oído interno encargado del sentido del equilibrio, mientras que la porción magenta, que está comprendiendo el laberinto coclear, se va a encargar del sentido del oído, ¿vale? Tenemos a nuestro laberinto óseo, que vamos a quitar, ¡chum! Y entonces vamos a observar dentro de él al laberinto membranoso. Tenemos a los conductos semicirculares, igual 3, igual con una rama común entre el anterior y el posterior, que van a desembocar todos hacia el vestíbulo, pero en este caso van a desembocar hacia una estructura específica del vestíbulo, del interior del vestíbulo, que se conoce como el utrículo. Este se va a comunicar a través del conducto sáculo-tricular con el sáculo, el cual va a emitir el conducto endolinfático y va a desembocar en el saco endolinfático. A su vez, el sáculo también se va a comunicar con el conducto coclear a través del canalis reuniens que se encuentra en esta porción y va a comunicarse con esta estructura espiral que es el conducto coclear, ¿vale? Todo el laberinto membranoso va a contener en su luz a un líquido conocido como endolinfa. La endolinfa, a diferencia de la perilinfa, va a tener una composición, digamos, en cierta forma inversa, donde va a haber una gran cantidad de líquido, de iones potasio y una pequeña cantidad de iones sodio. ¿A qué otro líquido corporal se parece esta endolinfa? ¿Al líquido intracelular? Muy bien, chamacos bioquímicos. Al líquido intracelular, ¿vale? Esta endolinfa va a ser sintetizada por una estructura que se encuentra en la pared lateral del conducto coclear que se conoce como estría vascular, en su mayoría, ¿vale? Y va a ser eliminado a través del saco endolinfático, que ya hablamos que se encuentra al final del conducto endolinfático que emerge del sáculo a su vez, ¿vale? El sáculo y el utrículo van a encontrarse dentro del vestíbulo. Ambas estructuras huecas, císticas, por así decirlo, porque son como bolsas o quistes, van a encontrarse en este vestíbulo. El sáculo, por su parte, se va a encontrar en el receso esférico de nuestro vestíbulo y va a estar por debajo del utrículo, con el cual se va a comunicar a través de este conducto utrículo sacular que ya les había mencionado. Tiene una forma redondeada, cuasi esférica, ¿vale? Y este, ya dijimos, va a emitir el conducto endolinfático y se va a comunicar con la cóclea a través del canis reuniens, ¿vale? Va a tener un engrosamiento del epitelio interno a nivel de su pared medial, que se va a conocer como mácula del sáculo. Este engrosamiento es lineal y va a encontrarse en un sentido vertical, ¿vale? A diferencia del utrículo, el cual en primer lugar, va a ser más grande que el sáculo, va a ser elíptico y medio deforme, ¿vale? Él va a recibir la conexión con los conductos semicirculares a través de 5 orificios y también, al igual que el sáculo, va a tener un engrosamiento de su epitelio interno, pero en vez de ser la pared medial donde se ubique, va a encontrarse a nivel de la pared lateral, en vez de ser
en una disposición vertical. En el caso del utrículo también va a ser lineal, pero en una disposición horizontal. De tal suerte que si el sáculo la mácula del sáculo es vertical y la mácula del utrículo es horizontal, entre ellos espacialmente van a estar formando una estructura perpendicular. Van a ser perpendiculares entre sí. ¿Listo? Aquí tenemos un corte de una mácula que ahorita me voy a saltar porque no hemos explicado lo demás. En el caso de los conductos semicirculares membranosos, pues van a ser igual, van a describir aproximadamente 3/4 de una circunferencia cada uno de ellos. Igual el anterior y el posterior, ya habíamos dicho, tienen una rama común a partir de la cual emergen y se van a conectar nuevamente al vestíbulo, bueno, en este caso al utrículo, a través de 3 orificios independientes. Entonces, tenemos 5 orificios en el utrículo, al igual que los 5 orificios que llegan hacia el vestíbulo del conducto, perdón, del laberinto óseo, ¿vale? Cada uno de estos extremos independientes también va a tener una dilatación y también se le va a denominar como ampolla, pero ahora de los conductos semicirculares membranosos. Cada una de estas ampollas va a tener igualmente, como en el caso de los estatoconios, un engrosamiento del epitelio que se va a encontrar una situación perpendicular al eje longitudinal de cada uno de los conductos semicirculares y que se van a conocer como crestas ampollares, ¿vale? En el caso del conducto endolinfático, este va a desembocar, bueno, más bien va a surgir a partir del sáculo y va a desembocar finalmente en el saco endolinfático que se va a encontrar a nivel del acueducto del vestíbulo, ¿vale? Este comunica con, o más bien, este va a encontrarse en esa dilatación, van a encontrarse los mecanismos para poder drenar y eliminar a la endolinfa que se encuentra constantemente en producción desde la estría vascular. Tenemos un corto de un conducto semicircular en donde podemos observar esta delgada membrana o pared, que es la pared del conducto semicircular membranoso. Al interior tenemos endolinfa, por fuera tenemos perilinfa y tenemos aquí a nuestro conducto semicircular óseo que está albergando el conducto semicircular membranoso, ¿vale? Aquí tendríamos por fuera a la cápsula del laberinto rodeando también a los conductos semicirculares. Entonces aquí tenemos nuevamente un esquema en el cual podemos pues entender un poco mejor cómo cada una de las porciones del laberinto membranoso se van a encontrar dentro del laberinto óseo, ¿vale? Y prácticamente van a tener la misma forma, excepción del vestíbulo, en donde vamos a encontrar a 2 estructuras que van a estar en ese interior, al utrículo y al saco, ¿vale? También, si nos damos cuenta, en este esquema de acá podemos observar esos engrosamientos epiteliales internos que les mencionaba, las 2 máculas, la mácula del sáculo vertical y la mácula del utrículo horizontal, y tenemos a los 3 engrosamientos transversales de las ampollas que se conocen como crestas ampollares o ampulares, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca, bueno, no, vamos a darles un respiro de 5 minutos, ¿vale? Bueno, un poquito más. Nos vemos a las 6:15 para continuar con esto. ¿Les parece? Respiren, procesen un poco esto y ahorita Sí, regresamos. Ya sé que es muchísima Gracias. información, Gracias. chavos. Va que es va. un buen. Muy bien, No, 6:15, ya ¿eh? se quemó mi cerebro. Pues hay que apagarlo y reponerlo. Órale. Tienen 6 minutos.
Listo, chamacos. Vamos a continuar con esto entonces. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de, pues del laberinto. Vamos a continuar hablando del laberinto vestibular. Vamos a hablar ahora acerca del epitelio de revestimiento de este, ¿vale? Entonces, el laberinto vestibular va a estar revestido por una capa de células epiteliales planas y que va a estar constituido por una sola capa, ¿vale? Va a ser un epitelio plano simple. En algunas regiones se va a engrosar en las máculas y en las crestas ampollares, como ya lo vimos, y estas células en general, quitando estos sitios de engrosamiento, van a estar constituidas por células claras alternadas con células oscuras. Estas células oscuras, sobre todo predominantes en el utrículo y en los conductos semicirculares, van a tener características de un epitelio de transporte, es decir, van a tener pues abundantes mitocondrias, plegamientos basales, bombas de sodio y potasio u otras bombas iónicas y canales acuosos, los cuales nos hacen pensar que posiblemente intervienen en la producción de la endolinfa. Sin embargo, la gran mayoría de la endolinfa va a estar siendo sintetizada a nivel de la estría vascular que veremos más adelante. En el caso de estas zonas de engrosamiento que les mencionaba, tanto las máculas del sáculo y del utrículo y las crestas ampollares de cada uno de los conductos semicirculares, pues van a constituir la base estructural y anatómica de las regiones mecanorreceptoras, el epitelio receptor, ¿vale? Se van a componer de dos grupos de células, las células vellosas, pilosas o ciliadas y las células sustentaculares o de sostén, ¿vale? Las células vellosas existen en dos tipos en el laberinto vestibular, las tipo 1 y las tipo 2, las cuales van a distinguirse principalmente tanto por su forma y como la forma de su terminal nerviosa que las está inervando, y la cantidad de estas también. ¿Va que va? En el caso de las células vellosas tipo 1, estas van a tener forma de pera, una base redondeada y amplia y un ápice un poco más estrecho, como si fuese un matraz de bola, algo así, y van a estar rodeadas en su totalidad por una terminal nerviosa que se conoce como cáliz. Esta terminal nerviosa o este cáliz, esta terminal en cáliz va a ser de tipo aferente. También va a tener la inervación de alguna que otra fibra eferente, pero en general la mayoría, este cáliz va a ser de tipo aferente, ¿vale? Tanto las vellosas tipo 1 como las vellosas tipo 2 van a tener un sinocilio en su región apical, hacia donde se van a polarizar un conjunto de estereocilios de forma creciente. Si observan ustedes aquí la imagen, podemos darnos cuenta de cómo este sinocilio, que aquí lo resaltaron en verde, es hacia donde se van a polarizar en longitud estos estereocilios que se encuentran aquí, ¿vale? De tal forma que van a ir creciendo hacia esta estructura. Ya que la mayoría de las especializaciones apicales de membrana que tienen estas células son estereocilios, la realidad es que el decir de células ciliadas pues es un poco confuso y hasta cierta forma erróneo, lo que debería de inclinarnos más hacia la denominación pilosas o vellosas por la apariencia que tienen estas estructuras en el ápice, ¿vale? Entonces, ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, solamente les expongo esos argumentos para que los tengan en cuenta. Si se percatan, hay un engrosamiento del citoesqueleto por debajo de ellos que se conoce aquí como red terminal, que no es otra cosa más que la placa terminal del citoesqueleto de cualquier otra célula epitelial polarizada que hemos estudiado ya con anterioridad. A diferencia de las células vellosas tipo 1, las tipo 2 son cilíndricas, no van a estar rodeadas en su totalidad por terminales nerviosas e inclusive van a estar inervadas por varias terminales nerviosas, tanto aferentes como eferentes. Sin embargo, van a poseer igualmente un sinocilio, hacia el cual se van a polarizar una gran cantidad de estereocilios en forma creciente en cuanto a longitud, ¿vale? Y en este caso, pues se piensa que las terminales nerviosas eferentes sobre todo, son para una regulación de la transmisión de la señal.
sobre todo en las tipo 2, ¿vale? Los estereocilios, tanto de las vellosas tipo 1 como de las vellosas tipo 2, van a encontrarse relacionados de manera, pues, digamos, apical a través de enlaces citoplasmáticos y proteínicos que van a denominarse como enlaces apicales, en los cuales el ápice de un estereocidio más chaparro o más corto se va a unir con la parte lateral del siguiente estereocidio. En ambos extremos, en el caso del extremo apical, va a encontrarse ahí un engrosamiento, una imagen más densa que va a estar conformando un complejo proteínico que en general se conoce como canales TME, y en el extremo, pues, perdón, en el extremo lateral de este enlace va a tener también canales, ambos, tanto los TME como estos canales, van a ser canales de potasio dependientes de estímulo mecánico, van a ser mecanotropos, ¿vale? Canales regulados por estímulos mecánicos. ¿Para qué me sirve esto? Porque vamos a ver más adelante que cuando los estereocilios se están inclinando hacia el cilio, estos enlaces van a propiciar la apertura mecánica de los canales tanto TME como los transductores de potasio. Ambos van a permitir la entrada de potasio hacia el interior de las células vellosas, lo cual va a propiciar una despolarización. Esta despolarización, a su vez, va a permitir que haya apertura de canales de calcio, y estos canales de calcio y este aumento de la concentración intracelular de calcio, como ya lo vimos en en las células nerviosas, va a suscitar la fusión de las vesículas sinápticas o presinápticas a la membrana presináptica, lo cual va a permitir la liberación del neurotransmisor para poder llevar a cabo la transmisión de la señal, ¿vale? Al igual que los fotorreceptores que ya vimos anteriormente, las células vellosas tipo 1, tipo 2 y también las células vellosas que veremos en el aparato de Corti o en el órgano de Corti van a tener una estructura sináptica especializada conocida como bandas sinápticas, ¿vale? Estas bandas sinápticas van a permitir que haya una liberación mucho más rápida y continua de los neurotransmisores hacia las terminales nerviosas, tanto de tipo cáliz como de las otras independientes, ¿vale? Y eso va a facilitar la transmisión de la señal. Muy bien. En el caso de el otro tipo de células que encontramos en estos epitelios receptores, pues vamos a encontrar a las células de sostén. No son otra cosa más que células que van a apoyar nutricional, mecánica y metabólicamente a las células vellosas. Van a ser las veces de las células astrocíticas, por ejemplo, o las de Miula en la retina, por ejemplo. ¿Va que va? En el caso de de estas regiones, vamos a tener que se encuentran sobre ellas masas gelatinosas en donde se sumergen los estereocilios de cada una de estas células. En el caso de las máculas, este cuerpo gelatinoso va a tener además, pues, algunos cuerpos de carbonato de calcio que van a estar aumentando el peso de estas membranas para poder llevar a cabo su función, que es la detección de la posición del cuerpo con base o en referencia más bien hacia la gravedad, y también para los movimientos de aceleración lineal. Estos cristales o cuerpos de carbonato de calcio se conocen como otolitos, y por lo tanto la membrana de las máculas se va a conocer como membranas otolíticas, ¿vale? También estos otolitos reciben el nombre de otoconios. También pueden encontrarlos de esa forma. En el caso de las crestas ampollares, va a encontrarse esa masa gelatinosa, pero no va a tener otolitos y por lo tanto se va a denominar como cúpulas, ¿vale? Estas cúpulas también van a favorecer el movimiento de los estereocilios, pero aquí ya no van a ser basados en la gravedad, sino más bien en la inercia de los movimientos angulares de la cabeza. Aquí tenemos un esquema de una membrana otolítica donde podemos observar aquí a la mácula
con las células vellosas tipo 1 y tipo 2, las sustentaculares, y por encima esta masa gelatinosa de glucosaminoglicanos y algunas fibras proteínicas extracelulares que van a tener en su superficie cristales de carbonato de calcio y van a conformar así a la membrana otolítica. Esta, cuando tenemos aceleraciones de tipo lineal o estáticos, con referencia a la fuerza de gravedad, nos van a dar la información acerca de cómo se ubica nuestra cabeza y por lo tanto van a echar a andar la activación o relajación de los músculos necesarios para mantener la posición erecta en bipedestación o en sedestación o como nos queramos encontrar. Vamos a observar también que las células vellosas, tanto tipo 1 como tipo 2, van a estar polarizadas hacia una línea imaginaria en cada una de las máculas conocidas como estriola. En el caso de la mácula del utrículo, las células vellosas van a encontrarse polarizadas con el sinocilio hacia la estriola, a diferencia de la mácula del sáculo, en el cual van a encontrarse al revés, con una polarización de los cilios alejándose de la estriola correspondiente. ¿Vale? Aquí tenemos un corte de una mácula, de la mácula del sáculo, que es este engrosamiento epitelial, y aquí de la mácula del utrículo, en donde podemos observar, además del engrosamiento epitelial, esta masa gelatinosa, que es la membrana otolítica, con los otolitos que se encuentran en la superficie de este. ¿Vale? En el caso de las crestas ampollares, dijimos que ahí no va a haber membranas otolíticas, lo que va a haber son estas cúpulas, y estas cúpulas se van a mover gracias al desplazamiento del líquido endolinfático que se encuentra al interior de los conductos semicirculares. Si recordamos, cada conducto semicircular va a encontrarse en una posición perpendicular a los otros dos conductos semicirculares, lo que nos va a dar los ejes X, Y Z de la tridimensionalidad. Por lo tanto, al movernos hacia un lado, hacia el otro, lateralizando la cabeza, hacia arriba o hacia abajo, o en un desplazamiento de izquierda o derecha, vamos a poder identificar hacia dónde y en qué posición queda mi cabeza, gracias a la activación de unos y la desactivación de otros de las crestas ampollares de los conductos semicirculares, ¿vale? Y ese movimiento se da porque el mismo líquido va a empujar a las cúpulas y va a hacer que los estereocilios pues se deformen, se doblen y propicien así la apertura de los canales, tanto de los canales TME como de los canales de potasio. Aquí tenemos un corte de un conducto semicircular a nivel de la ampolla, donde podemos observar a la cresta ampular y la cúpula, pues que prácticamente aquí nos observa. Sin embargo, aquí sí la podemos observar toda apachurrada, pero ahí se encuentra, ¿vale? Aquí igualmente tenemos a una cresta ampollar con su cúpula superior hacia la luz que está ocupada por endolinfa, y posteriormente por afuera de la membrana de conducto semicircular membranoso tenemos al espacio perilinfático lleno de perilinfa y por fuera al conducto semicircular óseo, ¿vale? Otra imagen igual, y aquí podemos observar un acercamiento hacia las cúpulas donde podemos observar a células pilosas o vellosas, tanto tipo 1 como tipo 2, y las terminales nerviosas que las están inervando a cada una de estas. ¿De dónde vienen esas terminales nerviosas? Pues del ganglio de Scarpa, ¿vale? Acuérdense que el ganglio de Scarpa o el ganglio vestibular va a estar emitiendo sus terminaciones dendríticas hacia las células receptoras y sus terminaciones axónicas hacia el tronco encefálico a nivel del núcleo vestibular. ¿Vale? Más de lo mismo. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del laberinto vestibular? Pues esto, la detección de la aceleración, tanto lineal como la detección de la aceleración y cambios de posición angular, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar pauta a que podamos ubicar nuestra cabeza en el espacio y con base en esto activar los músculos para poder y relajar otros para poder mantener el equilibrio y no precipitarnos hacia el suelo. Muy bien. ¿Dudas del laberinto vestibular? No. Bueno, muy bien. Ya casi acabamos, No. chamacos. Va que va. En el caso del laberinto coclear, este se va a encontrar al interior del conducto de la cóclea, ¿de acuerdo? El conducto coclear es el que realmente va a representar el laberinto membranoso
de la cóclea. Vamos a observar que este conducto coclear va a dividir al conducto de la cóclea en 3 espacios, que se van a conocer como espacio o como rampa vestibular, y rampa media y rampa timpánica. La rampa vestibular se va a encontrar por arriba de la rampa media y va a contener perilinfa. La rampa timpánica se va a encontrar por debajo de la rampa media y va a contener perilinfa. Por lo tanto, tanto la rampa vestibular como la rampa perilinfática, la rampa timpánica van a estar formando parte del espacio perilinfático. Ambas rampas se van a comunicar a nivel del ápice de nuestra cóclea en un orificio conocido como helicotrema, ¿vale? Mientras que el conducto coclear, que es el que forma verdaderamente parte del laberinto membranoso de la cóclea, va a contener endolinfa, por ende, y va a tener una forma de cuña cuyo ápice se dirige hacia la columela y cuya base se dirige hacia la pared lateral del conducto de la cóclea, ¿vale? El techo de este conducto coclear va a estar dado por la membrana de Reisner o membrana vestibular, y el piso va a estar dado por la lámina espiral ósea en su porción interna y por la membrana basilar o basal que se encuentra en la porción externa, ¿vale? Esta membrana basilar es la que va a sostener al órgano de la audición, el órgano espiral de Corti, ¿vale? Aquí tenemos un corte de cóclea donde podemos observar una sección del conducto de la cóclea, en cuyo interior tenemos a esto que es el conducto coclear, que va a dividir al conducto de la cóclea en una rampa vestibular, una rampa timpánica, que son parte del espacio perilinfático, y una rampa coclear o rampa intermedia, que va a formar ya parte del laberinto membranoso, ¿vale? El extremo basal de nuestro conducto de la cóclea se va a comunicar con el sáculo, a través de canalis reuniens, y el extremo superior va a terminar en fondo de saco ciego, en el ápice, ¿vale? Donde va a estar la comunicación entre las rampas vestibular y rampa vestibular y rampa timpánica. Sugarner dice escala timpánica y escala vestibular. Es una mala traducción del inglés scale, que significa rampa, ¿vale? Entonces, no es adecuado decir escalas, lo mejor es decir rampas, pero bueno, igualmente ustedes pueden mencionarlas así, y mientras sepamos que se refiere a esto, pues no hay mayor problema. Bueno, en la parte de la pared externa, la base de la cuña, va a estar conformada, dijimos, por la parte lateral de nuestro conducto de la cóclea. En particular, en este sitio va a tener un engrosamiento del periósteo que se conoce como ligamento espiral óseo o ligamento espiral coclear, que va a sostener a un epitelio muy especial, digamos que con características peculiares, que se conoce como la estría vascular, ¿de acuerdo? Además va a tener un engrosamiento en la parte basal de este mismo ligamento espiral, que se va a conocer como rodete del ligamento espiral, que vamos a ver más adelante, y que va a dar pauta a la localización de ciertas estructuras. Entonces, aquí tenemos un corte del conducto coclear, en donde podemos observar estas estructuras que ya mencionamos previamente, ¿vale? Tenemos el techo formado por la membrana de Reisner, o membrana vestibular. Tenemos en la pared lateral al ligamento espiral de la cóclea, que va a estar sosteniendo a la estría vascular. A su vez va a tener un engrosamiento en la parte basal que se conoce como rodete espiral óseo, que va a formar un ángulo con la membrana basal o basilar, y va a formar este surco que se conoce como surco espiral externo, ¿vale? En esta región vamos a tener como tal al órgano de Corti, que es el que nos vamos a enfocar un poco más en unos momentos, ¿vale? Esta membrana basilar se inserta por un lado al labio timpánico del limbo de la placa superior de la lámina espiral ósea, y por otro lado se va a estar insertando o agarrando, haciendo hacia esta estructura que se conoce como cresta de fijación
basilar, ¿vale? O cresta de inserción basilar. Muy bien, vamos a ver estas estructuras. La membrana de Reisner, pues, es una membrana que está formada por un conjunto de epitelios planos, o más bien de células planas, ¿vale? Por fuera se encuentran células perilinfáticas, mientras que por dentro encontramos un epitelio plano simple. Ambos van a estar separados por una lámina basal en común. Acuérdense que las células perilinfáticas, pues, más que características de epitelio, tienen características de fibroblastos aplanados. Entonces, pues no podemos hablar como tal de una lámina epitelial. Sin embargo, pues ya la conocemos o ya sabemos de estas minuciosidades, ¿vale? Por su parte, el ligamento espiral óseo, pues ya dijimos, es un engrosamiento del periósteo y va a sostener a nuestra estría vascular. Esta estría vascular es un epitelio conformado por varios estratos. El más basal, pues se conoce como células basales. El más apical se va a conocer como células marginales y entre ellos, pues van a estar las células intermedias, ¿vale? Las células marginales, que son las más apicales, van a tener una gran cantidad de mitocondrias y de vesículas pinocíticas, además de muchos plegamientos basales y abundantes bombas de sodio-potasio y de bombas de potasio como tal. Esto va a estar o va a tener esas características porque recordemos que la estría vascular se va a encargar de la síntesis del líquido endolinfático o de la endolinfa, ¿vale? Les decía que es un epitelio con características peculiares, ya que inmerso entre sus células va a contener gran cantidad de capilares. Si recordamos, los epitelios son avasculares. Este epitelio sí va a tener una vascularización y de ahí que venga su nombre, ¿vale? ¿Qué es esto? Sí, aquí tenemos, vean, la estría vascular y sus vasos sanguíneos dentro del mismo epitelio. Esto no es algo que observamos de manera cotidiana, ¿verdad? En el caso del rodete del ligamento espiral, es un engrosamiento de este ligamento, ¿vale? Que va a estar muy vascularizado y que va a estar revestido por un epitelio cúbico simple, a continuación del epitelio de la estría vascular, y que se va a continuar con las células de sostén externas, que a su vez se van a continuar con las limitantes externas del aparato de Corti, ¿vale? Muy bien. En el caso de la lámina espiral ósea, esta lámina espiral ósea va a observarse como esta repisa que mencionamos a partir del modiolo. Esta lámina va a estar perforada y va a ser dividida en dos placas por el atravesamiento de las fibras del nervio, perdón, de las fibras que provienen del ganglio espiral, y lo va a dividir en una placa superior y otra placa inferior. La placa superior va a tener un engrosamiento bastante evidente del periósteo, que a su vez se va a dividir en dos porciones. Este engrosamiento se conoce como limbo de la lámina espiral y se va a dividir en un labio superior y en un labio inferior, o labio vestibular superior y labio timpánico inferior, gracias a la presencia de un surco, el surco espiral interno, ¿vale? Sobre el labio vestibular va a haber unas salientes, estas salientes que son de tipo aserrado, se van a conocer como dientes acústicos, y entre esos dientes acústicos va a haber una serie de células epiteliales que se conocen como células interdentarias o interdentales, las cuales van a encargarse de sintetizar la membrana tectórica, ¿vale? Bueno, esto ya se los mencioné, y aparte está mal acomodado. Muy bien, vamos entonces a ver a nuestro aparato de Corti como tal, u órgano de Corti. El órgano de Corti, u órgano espiral, u órgano de la audición, se va a encontrar sobre la membrana basilar y se va a componer de las siguientes células. ¿Saben qué? Me faltó... ¿Dónde está? Déjenme regresarme porque me faltó una cosa. Aquí está. Nos faltó ver a la membrana basilar. La membrana basilar se va a insertar por un lado a el labio timpánico, como les mencionaba, y por el otro lado la cresta de inserción basilar, que está en la parte basal del ligamento espiral de la cóclea, ¿vale?
Va a tener dos zonas, una zona arqueada que se encuentra en posición interna y que va a sostener al órgano de Corti, y una zona pectinada externa que va a ser más rígida y que va a contener a fibras de colágena escrupulosamente acomodadas que van a cambiar en cuanto a longitud y grosor a medida que se avanza a través de las 2,5 vueltas del conducto coclear. Estas fibras de colágeno se conocen como cuerdas acústicas y van a tener importancia para la identificación de de las diferentes frecuencias de sonido, de los distintos tonos de sonido, perdón. Aquí tenemos la membrana basilar, ¿vale? Entonces, donde está el órgano de Corti, que es esto, va a ser la zona arqueada o arcuata, y la porción externa va a representar la zona pectinada. ¿Va que va? Esta es una imagen de lo visto previamente, donde podemos observar las rampas timpánica, la rampa vestibular superior, la timpánica inferior. Aquí está la membrana de Reisner o membrana vestibular. Aquí tenemos el ligamento espiral de la cóclea, la estría vascular, el rodete del ligamento espiral, la cresta de inserción basilar. Esta es la lámina espiral ósea. Aquí tenemos el ganglio espiral dentro del conducto de Rosenthal. Aquí tenemos las fibras nerviosas que provienen de este ganglio y que van a partir a la lámina espiral ósea en una placa superior y una placa inferior. Tenemos un engrosamiento del periósteo, que es el limbo de la lámina espiral ósea, que se divide por este surco espiral interno en un labio timpánico y en un labio vestibular y un labio timpánico. El labio vestibular va a tener las salientes cerradas que les mencioné, los dientes acústicos, entre las cuales se van a encontrar estas células, que son las células interdentarias, que van a finalmente sintetizar a esta membrana, que es la membrana tectórica, ¿vale? Otra imagen de lo mismo. Muy bien, ahora sí. El órgano de Corti, que va a estar conformado por varias células sustentaculares y células receptoras. Las células receptoras son ciliadas, vellosas o pilosas, como las que vimos en el laberinto vestibular, y se van a encontrar de dos tipos: las ciliadas internas y las ciliadas externas, ¿vale? Las internas van a estar conformando únicamente una hilera de células, mientras que las externas van a tener de 3 a 5, dependiendo de la localización en donde las encontremos. Las células de sostén van a ser varias, van a ser las limitantes internas y externas, las falángicas internas y externas, y las pilares internas y externas. Además, en el órgano de Corti vamos a encontrar a una membrana reticular, que realmente es el conjunto de uniones intercelulares apicales entre las células de sostén y las células de sostén y las células sensoriales, ¿vale? Y además vamos a encontrar una membrana tectoria que va a emular la función que tienen en el caso del laberinto vestibular, las cúpulas o las membranas otolíticas. Obviamente aquí no va a tener otolitos, ¿vale? Pero va a ser con una conformación más o menos similar, una masa gelatinosa que se encuentra sobre el órgano de Corti y en el cual van a estarse sumergiendo los estereocilios de las células vellosas, sobre todo externas. Además, vamos a encontrar 3 túneles dentro del mismo órgano de Corti. El túnel interno o de Corti, que va a estar encontrándose entre las células pilares internas y externas. El túnel medio, que se encuentra entre las células pilares externas y la primera fila o la fila más interna de las células falángicas externas. Y el túnel externo, que va a estar conformado por el espacio que hay entre las células falángicas externas más externas y las células limitantes externas, ¿vale? El líquido que se encuentra dentro de estos espacios o estos túneles dentro del órgano de Corti se conoce como cortilinfa y va a tener una característica composición de gran cantidad de sodio y poca cantidad de potasio, es decir, igual que la perilinfa. Recordemos que la endolinfa entonces es la única que es diferente y donde va a tener una composición alta en potasio y escasa en sodio. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver cada una de esas células que les mencioné. Aquí está el limbo espiral, los dientes acústicos, las interdentarias, la membrana tectoria, ¿vale? Tenemos aquí el órgano de Corti, que va desde las limitantes internas hasta las limitantes externas, que se conocen. Aquí está mal el esquema. Las limitantes externas son las que se conocen como células de Hensen, ¿vale?
y las de Claudius y las de Boccia van a ser, ya no van a ser parte del órgano de Corti y se van a considerar en conjunto como células de sostén externas. ¿Va que va? El órgano de Corti inicia a partir de las células limitantes internas que dan paso a las células falángicas internas, las cuales van a estar rodeando casi en su totalidad a las células pilosas o ciliadas internas, ¿vale? Después vienen las pilares internas y aquí viene ya todo en espejo. Las pilares externas, las falángicas externas, que va a haber unas 3 a 5 hileras, dependiendo de la cantidad de ciliadas externas que haya, y que no van a rodear en su totalidad como lo hacen las falángicas internas, a las ciliadas, ¿vale? Sino que las van a estar rodeando de forma parcial y van a estar emitiendo una prolongación más larga únicamente en su cara externa. ¿Va que va? Después vienen las limitantes externas y hasta ahí termina el órgano de Corti. Como vemos, entre las pilares internas y externas está el túnel de Corti, entre las pilares externas y la capa de células falángicas externas más internas se encuentra el espacio de Nouel o túnel medio, y entre las células falángicas externas más externas y las células limitantes externas se encuentra el túnel externo, ¿vale? La membrana basilar, acuérdense que va a tener una zona arqueada, que es la que constituye o sostiene, perdón, la que está sosteniendo a nuestro órgano de Corti, y la zona pectinada, que es la que ya no va a tener al órgano de Corti, que es la que va a contener a las cuerdas acústicas. Si se nota, la membrana basilar está separada del epitelio por una membrana basal. Eso es verdad, ¿vale? No hay un contacto directo. Acuérdense, epitelio que se respeta, y sobre todo que es un epitelio bastante complejo y peculiar, pues obviamente va a estar separado del el tejido conjuntivo a través de su membrana basal. Todo eso, pues obviamente hay que localizarlo aquí, ¿no? Aquí tenemos a todas las estructuras, a todas las células que ya les mencioné con antelación. Yo sé que no se ve tan padre como en el esquema, tan delineadito y de colores, pero pues hay que saber más o menos ubicarlas en estos cortes. Y aquí está todo lo que les dije: el surco espiral interno, el surco espiral externo, el rodete del ligamento espiral, las células limitantes internas, las falángicas internas, las pilares o ciliadas internas, perdón, las pilosas o ciliadas internas, las pilares internas, las pilares externas, las falángicas externas, las ciliadas externas, las limitantes externas, las de sostén externas, las de Claudius y las de Boccia, ¿vale? Tenemos aquí a la membrana basilar, la cresta de inserción basilar, tenemos aquí a nuestra lámina espiral ósea, tenemos aquí a nuestro limbo, ¿vale? Su labio timpánico, perdón, vestibular, donde tenemos a las células interdentarias que van a estar generando a la membrana tectoria, ¿vale? No me voy a detener, quisiera, pero no voy a detenerme en cada una de estas células. Las que más me interesa que ustedes observen son las células ciliadas, ¿vale? En el caso de las ciliadas internas, vamos a tener una sola fila, pero esta sola fila va a estar constituida por alrededor de unas 3.500 células. Estas van a ser las más inervadas. 95% de la inervación del órgano de Corti va a estar llegando hacia las ciliadas internas. Sin embargo, van a ser más escasas que las ciliadas externas, ¿vale? Ya dijimos que van a estar rodeadas casi en su totalidad por las células falángicas internas y van a poseer estereocilios. Ni las ciliadas internas ni las externas van a tener sinocilios, sino únicamente estereocilios que van a estar polarizándose hacia un cuerpo basal, ¿vale? Este cuerpo basal se va a encontrar en una región interna, si lo vemos en la posición anatómica, y esta polarización pues también va a ir en orden de crecimiento longitudinal. En el caso de las ciliadas internas, se menciona que la disposición de sus estereocilios es en forma de V, cuyo vértice está dado hacia el cuerpo basal, ¿vale? Por lo tanto, las más altas se encuentran a nivel de ese vértice. Estas no hacen contacto con la membrana tectoria, como se los había mencionado, o por lo menos no en los cortes habituales. Aquí tenemos una imagen de una electromicrografía de barrido, donde podemos observar la superficie del órgano de Corti y donde vemos estas estereocilios que van a ser los que pertenecen a las ciliadas internas. Y acá tenemos a 3 filas
de ciliadas externas con sus estereocilios en forma de W, ¿vale? O de W. Las ciliadas externas van a ser más de 3 a 5 filas, como les mencionaba, no van a estar dentro de un bolsillo rodeados como las ciliadas internas, sino que van a rodearse parcialmente por las células falángicas y van a tener una inervación tanto aferente como eferente, ¿vale? Esta inervación va a constituir el 5% de la inervación del órgano de Corti, pero estas sí van a estar inmersas sus estereocilios dentro de la membrana tectoria y su acomodo va a ser a modo de W, donde los vértices de las Bs van a estar dirigidas hacia el cuerpo basal. Tampoco tienen un sinocilio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestra aparente W. Yo sé que no es una W perfecta, pero se va a ver mucho más acuciosa que, como vemos, en el caso de las ciliadas internas. ¿Va que va? Muy bien. Voy a irme hasta estas porque aquí está. Y estas son las imágenes que ustedes tienen que aprender a identificar cada una de las estructuras que mencionamos, las rampas, las estructuras óseas, las estructuras, las células que encontramos en cada uno de estos, las membranas que mencionamos, ¿vale? Para poder identificarlas. Y para que no nos quedemos con esta imagen plana, tenemos una imagen tridimensional y así es como se lo deben de imaginar, ¿vale? De concebir. Aquí tenemos a un corte del órgano de Corti, donde podemos observar aquí las limitantes internas, las falángicas internas, las pilosas o ciliadas internas, las pilares internas, las pilares externas, las falángicas externas, las ciliadas externas y las limitantes externas, para finalmente terminar en las de sostén externas, las de Claudius y las de Boccia. Todo asentado sobre la membrana basilar, inclusive aquí se ven los cortes de las fibras de colágeno. La zona arcuata y la zona pectinada de la membrana basilar. El túnel de Corti o túnel interno, el espacio de Nouel o túnel medio y el túnel externo del órgano de Corti. ¿Va que va? Y aquí tenemos una tridimensionalidad photoshopeada y coloreada, ¿vale? Tenemos igual, ahí cada una de las estructuras se encuentra en distinto color para que podamos, pues, diferenciarlas. Pero lo que más me importa que vean aquí es la profundidad, es decir, la tridimensionalidad que tiene este órgano. La membrana tectoria, ya hablamos de esto. ¿Qué función tiene el laberinto coclear? Pues captar las vibraciones que provienen desde el oído externo. Y me voy a ir con esta imagen. Bueno, esta. Primero, para redondear y terminar con esto. Las ondas sonoras provienen como ondas de compresión y descompresión del aire. Esas son captadas por nuestros pabellones auriculares y dirigidos hacia la concha y hacia el meato auditivo externo. Son conducidas a través del conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica va a vibrar en sintonía con esas ondas sonoras y esta vibración va a hacer que los huesecillos también vibren. Se transmiten esas vibraciones y se amplifican desde la membrana timpánica a través del martillo, pasando por el yunque y llegando al estribo, para que el estribo entonces pueda funcionar como un pistón que va a estar empujando a través de la membrana oval a la perilinfa que se encuentra en la rampa vestibular. Esta rampa vestibular va a enviar las vibraciones y a su vez va a hacer vibrar la membrana vestibular de Reisner, pero va a seguir transmitiendo estas ondas hasta el helicotrema y de ahí de regreso a través de la rampa timpánica. En su movimiento de la membrana vestibular también va a mover al líquido contenido dentro de la rampa coclear, que es la endolinfa, y esta endolinfa a su vez pues va a mover al órgano de Corti, que va a hacer que en conjunto con las vibraciones que tenemos por acá en la rampa timpánica, pues muevan a la membrana basilar. Al mover la membrana basilar, las células ciliadas van a dirigirse en distintas direcciones y van a hacer que los estereocilios de las células pilosas pues tengan una inclinación hacia el cuerpo basal o al contrario.
Si se inclinan hacia el cuerpo basal, va a darse la apertura de los canales de potasio, tanto de los complejos proteínicos TM o de los canales de potasio que se encuentran en los enlaces apicales. Estos van a propiciar que haya una despolarización de las células ciliadas, tanto internas como externas, lo cual va a aumentar, va a abrir canales de calcio, que aumenta la concentración de calcio en estas, va a propiciar la fusión de vesículas presinápticas, liberación del neurotransmisor glutamato, y este va a ir hacia las terminales nerviosas, que van a ser despolarizadas y van a llevar la transmisión hacia el ganglio espiral, que va a emitir o va a transmitir esta información a través de sus axones hasta los núcleos cocleares superiores e inferiores a nivel del tronco encefálico, ¿vale? ¿Cómo se da la captación de los distintos tonos? Pues gracias a que dijimos que hay una variación en la longitud y grosor de las fibras de colágena que se encuentran en la zona pectinada de la membrana basilar. Esto va a permitir que esta membrana basilar funcione como una armónica o una marimba. Espero que todos conozcan estos instrumentos, o un xilófono, o puedan, alguna vez si han visto los pianos de cola por adentro, van a observar cómo las cuerdas van a ser distintas en grosor y longitud. Así esto, por eso son cuerdas acústicas, porque dependiendo de la longitud y el grosor, pues van a vibrar a cierta frecuencia o a cierto valor de hertz, ¿vale? Entonces, si yo tengo una vibración alta, de unos 2000 hertz, por ejemplo, en los sonidos agudos, pues van a ser captados en la base de la cóclea. Mientras que si yo tengo sonidos gruesos, así, toscos, de vibraciones, de una frecuencia de vibración muy baja, pues entonces van a tener que recorrer todo el conducto coclear hasta llegar al ápice donde van a ser captadas. La zona de mayor vibración es la que va a emitir la señal más fuerte y es la que le va a dar a mi cerebro el conocimiento de qué tono estoy escuchando. Por otra parte, la intensidad, que es la amplitud de onda, pues es la que nos va a dar los decibelios, que va a ser la medida de esta intensidad del sonido, ¿vale? Esta imagen es de Ross, para que se puedan dar más o menos una idea de cómo se encuentra nuestra membrana basilar en cuanto a la longitud de las cuerdas acústicas. Esto ya lo saben por neuroanatomía, todo el caminito, tanto de la vía acústica como de la vía vestibular, ¿verdad? No es necesario que lo repitamos. Y finalmente, pues saben que las fibras de las regiones vestibulares pues están partiendo a partir del ganglio de Scarpa, que es el ganglio vestibular, y a partir del ganglio espiral, que se encuentra aquí en el conducto de Rosenthal, van a ser las fibras que van a inervar el órgano de Corti y que van a emitir sus fibras hacia nuestro tronco encefálico, ¿vale? ¿A través de qué agujero? Del conducto auditivo interno. ¿Se acuerdan qué otro nervio pasa por ahí? El facial, muy bien, por ahí pasa el facial, que debe de pasar a través de la cavidad timpánica hacia la membrana timpánica, formando la cuerda del tímpano, y que después se va a dirigir hacia, pues hacia nuestros músculos de la expresión facial, ¿vale? Por la fosa pterigoidea y todo este rollo que ustedes ya conocen perfectamente por su anatomía y neuroanatomía. Bueno, esto ya no lo vamos a ver. ¿Dudas?